Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy vamos a hablar de algo muy importante, así que creo que les va a interesar. Y a todos los que jugamos en móvil, claro que sí, cracks. Bueno, antes de empezar les recomiendo la página Coke Shop. Ya saben, Code Points a un muy buen precio, lo pueden comprar, los pueden adquirir estos Code Points, les pueden recargar en su cuenta. Y todo está en la descripción de este video. Como siempre, no puede faltar Coke Shop. También, como no puede faltar, ustedes lo saben, Your Games, la pasión por los juegos. Una página en la cual puedes conseguir créditos y CP de alguna u otra manera picando el botón azul que se encuentra en la página web. Your Games, la pasión por los juegos. Pícale al botón azul que se encuentra en la página web. Todo en la descripción de este video. Bueno señores, hoy vamos a empezar hablando sobre algo muy bueno, sinceramente. Para los que no lo sepan, Activision ha estado hablando últimamente conforme al ámbito móvil. Y es que, como ustedes saben, Call of Duty Mobile ha dejado una gran apertura de ganancias para Activision. Y a Activision le encanta muchísimo el dinero, eso ya lo sabemos. Y porque hace poco hubo una reunión muy importante entre los CEO, los managers, lo que puedan decirle de Activision. Dijeron cuánto habían ganado, incluso con el propio Call of Duty Mobile, cuánto habían generado. Y es tremendo el apoyo que ha tenido COD Mobile, sinceramente, en estos años. Y actualmente cómo se encuentra de fuerte ahora, ya que sabemos de que la temporada 3 de Call of Duty Mobile Tokyo Escape ha logrado traer mucha gente y ha tenido mucho apoyo. ¿Por qué? Todo gracias a un buen pase de batalla y a muy buenos eventos que ha causado el boom de este pedazo de juego. Además de eso, que hay que decirlo, también las ruletas han sido muy originales, demasiado diría yo, y la gente ha optado a volver a jugar Call of Duty Mobile. Y sí, ha tenido un muy buen apoyo gracias a esto. ¿Y a qué viene el tema de hoy? Van a decir algunos. Bueno, para los que no lo saben, Activision ha creado un estudio, no sé si sea estudio totalmente, pero nunca había visto esto por parte de Activision, pero hay un estudio que se conforma como llamado Activision Mobile. Sí, señores, Activision Mobile es un estudio en detalle que se va a basar solo en juegos móviles. No solo en Call of Duty Mobile, muchos dirán, solo Call of Duty Mobile va a ser en su dado caso, lo dudo mucho. Activision creo que está pensando sacar de sus franquicias muy grandes, entre ellas ya sabemos cuáles son de las franquicias más grandes que tiene. Entre ellos también podemos hablar de Overwatch, que Overwatch es dueño de Activision, porque acuérdense que está unido a Blizzard Entertainment y Activision se llama actualmente Activision Blizzard. No estaría mal. Así que posiblemente, que sabemos si en un dado caso también podríamos ver un Overwatch en lo que es móviles. Ya que viéndolo, Activision ha apoyado mucho el proyecto COD Mobile, a pesar de que a veces la riega, hay que ser sincero, pero lo ha apoyado. Y cito lo que ha dicho Activision Mobile, que ha creado nuevos roles, los equipos se centran en las operaciones en vivo y la expansión de contenido en COD Mobile y Warzone. Ok, pero ¿por qué dice Warzone si estamos hablando de Activision Mobile? Esto fue el detalle, guiño guiño, que nos dio a entender Activision. ¿Será posible de que estemos hablando de un Warzone Mobile o que manden al carré el Battle Royale de COD Mobile y se cree un Warzone completamente? Posiblemente estemos hablando de eso. Que pues ya se ha hablado muchas cosas de que Verdansk, incluso varios youtubers lo han dicho, de que Verdansk va a estar llegando a Call of Duty Mobile. No se sabe si va a llegar a COD Mobile de ciencia cierta o va a ser algo frío, algo aparte. Porque lo veo muy bien de que pueda ser aparte con un motor gráfico diferente como el Unreal Engine, no que sea con el Unity, o que pues lo logren portear en el mismo COD Mobile y el Battle Royale que está actualmente lo cambien completamente de lleno. Lo veo factible porque COD Mobile ya tiene su gente, pero de igual manera también lo miraría mucho mejor que lo hicieran aparte. Lo que nos dice es que nuestros equipos están dedicados a los dispositivos móviles, es lo que les estaba diciendo. Si están dedicados y están dedicándose 100% a los dispositivos móviles, ¿por qué dijeron Warzone? Es porque Warzone lo van a portear sí o sí para móviles, así que estén al pendiente de eso. ¿Por qué? Porque si dicen COD Mobile y Warzone van de la mano, eso lo sabemos. Pero estamos hablando de Activision Mobile, no estamos hablando de otra compañía en sí, no estamos hablando de Treyarch hablando sobre el Warzone, no estamos hablando de Infinity Ward hablando sobre el Warzone, sino estamos hablando de Activision Mobile hablando sobre Warzone y COD Mobile unidos en un mismo juego. O por ejemplo que tenga una, por así decirlo, guiño guiño, aptitud de DLC, o mejor dicho, contenido extra que va a llegar por aparte para jugadores que quieran jugar el Warzone, obviamente. Así como pasa con Apex. Apex no está unido al Apex de PC o de consola, pero en sí es el mismo. O sea, no tiene cross-platform ni cross-save, pero no está unido.
es lo que podría pasar con el Warzone Mobile, que es una realidad con esto que me está confirmando Activision. Vale. ¿Y qué es lo que nos están confirmando? Que pues están compuestos por las principales disciplinas, somos contratados a nivel mundial y además de arte y producción hemos abierto nuevos roles para ingeniería de gráficos y C# y C++ y diseñadores en juegos y sistemas y que les escriban y pues ven. O sea, están buscando gente, o sea, programadores para tener más apoyo en el ámbito móvil. Si están buscando programadores en el ámbito móvil, no cabe la menor duda de que Warzone Mobile estará llegando en nada. Activision lo sabe, y es que va a tener mucha competencia en estos últimos años. Ya sabiendo de que va a salir Battlefield, incluso que va a salir un Halo, que estamos a la nada de que salga PUBG New State, el Apex, la verdad lo petó y eso que solo fue con la beta. No sabemos lo que nos depara el futuro con los juegos móviles, pero de lo que sí sabemos es que van a haber muchísimos juegos muy buenos a lo largo de estos años. Así que pueden esperar lo mejor de Activision, de que trate de sacar sus mejores juegos, incluso sagas a móviles, ya confirmando de que Activision Mobile es una realidad. Vamos a tener muchísimos juegos posiblemente de la parte de Activision. Activision ya por fin logró crear y creer en los juegos móviles, viendo el apoyo arduo que le han dado a COD Mobile, y pues vendrá algo muy potente, mis queridos cracks. ¿Qué piensan acerca de esto? Honestamente debo decir de que Activision ha pensado muchas cosas, a veces la ha regado con COD Mobile, pero es una respuesta muy acertada por parte de esta comunidad, de que sí, te apoyaron, ahora apóyanos a nosotros trayéndonos pedazos de juegos en móviles. Normalmente yo juego en todo tipo de consolas, consola, PC y móvil. Y por ser de la comunidad móvil me alegra muchísimo igual de que esté llegando este pedazo de juego, mis queridos cracks. La verdad, se espera muy buenas cosas por parte de Activision. Es cierto, falta un poquito de optimización en otros juegos, pero eso es lo de menos, porque eso lo pueden resolver con poco tiempo y con muy buenos programadores que tengan ahorita actualmente en Activision Mobile, que imagino que son los que se van a encargar actualmente por el mismo juego de Call of Duty Mobile. Así que les recomiendo, cracks, estar siempre al pendiente. Como siempre, les deseo lo mejor y likear y suscripción a muerte si quieren apoyar este pedazo de canal, cracks. Muchas gracias por todo, sinceramente se las agradece. Gracias por estar aquí día tras día. Y me despido, espero les haya gustado este pedazo de video. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que Activision Mobile es real. Así que nos vemos y nos vemos. Hasta la próxima. Soy Rodrigo, Clates 14. Me los acompañé. Adiós.